Resurrección es el tema principal de esta serie. Hemos estado viendo los diferentes episodios de resurrección, tomando incluso la de Cristo. Volveremos ahí para ver algunas cosas más, pero hoy, en esta mañana, el Espíritu de Dios me trajo a mirar la resurrección de un hombre, de un joven Eutico, muy especial, que es muy singular en su episodio. Tiene que ver el libro de los Hechos y con la historia de Pablo, que está predicando en el lugar en Troas, y ahí de repente en ese lugar uno de los muchachos, Eutico, pues se cae y muere, y Pablo tiene que acceder a lo que es la resurrección. Y quiero que leamos juntos aquí el versículo 7 de Hechos capítulo 20. Vamos a ver del 7 al 12 donde se establece este episodio. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, o sea, la comunión, la cena del Señor, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Es un episodio especial. Sucede después de haber celebrado la Pascua, los días de los panes sin levadura, la Pascua. Y entonces Pablo viaja a Troas, está 7 días allí, y este episodio aparece en el domingo, por eso habla del primer día de la semana. Me recuerda mucho la historia de las mujeres cuando fueron al sepulcro a ver a Jesús. También era el primer día de la semana, el domingo, que representa un día de resurrección. El Sabbat es el día de la ley, el día del antiguo pacto, y el domingo, el primer día, representa el nuevo pacto, la resurrección, la nueva vida en Dios. Curiosamente aparece en el mismo sentido, el primer día de la semana, porque este día es un día de resurrección, y sin ninguna duda, si hay un día especial para hablar de resurrección, es ese. Y si un día especial donde Dios quiere resucitar a alguien, ese día es un día muy especial. Por tanto, ese día, en la Pascua, habiendo celebrado la Pascua judía, ellos recordaron la resurrección, la muerte y resurrección. Y en ese mismo día, al día siguiente de terminar la Pascua, ellos juntos, discípulos, la iglesia en ese lugar, se congregan en un aposento alto, en un tercer piso, en el piso más alto del lugar, del sitio, y entonces ellos empiezan a compartir la comunión, la cena del Señor. Se unen dos elementos. Se une la Pascua, que representa la fiesta judía, con la comunión, la cena del Señor. La representación de la Pascua en el mundo cristiano es la cena del Señor, porque los elementos de la Pascua son traídos a la cena del Señor. Entonces aquí vemos la conjunción de estos dos elementos. Vemos que no solamente están celebrando la Pascua, sino que los que están ahí van a ser testigos de una resurrección muy poderosa. ¿En qué día? En el primer día de la semana. Curiosamente, Dios hizo vivo, hizo que el pasado y presente se uniesen en un día, y en ese día ellos fueran testigos, no de un mensaje, una bonita palabra o de una buena representación. Se considera que han pasado unos 20 años desde la muerte de Cristo, y es algo que ellos celebraban porque Jesús lo estableció como mandamiento, pero aquí se tuvo que hacer no solamente hablar y compartir un mensaje y unos símbolos, sino que se hizo vivo en ellos. La resurrección de Eutico es una ilustración, es un pasaje que representa, que manifiesta un mensaje real de resurrección. Por tanto, es hermoso que podemos ver en este episodio a Eutico como una representación de que el mensaje de la resurrección en el primer día de la semana se hace vivo y real. Resucitar en este episodio es una realidad, no fue solamente una teoría, sino fue una realidad. A lo mejor hasta Pablo estaba hablando de resurrección y Dios dijo: vamos a dejar que este día sea de verdad un primer día, un día de resurrección para todos.
Sucede que el muchacho se duerme escuchando a Pablo. Pablo hablaba largamente y entonces de repente el chico cae de un tercer piso, muere. Pablo baja, hay un alboroto y él entonces lo resucita. La primera cosa que veo es otro episodio muy parecido a este en cuanto al concepto de la interrupción. Pablo está hablando largamente como maestro, como persona que tiene revelación de la palabra, como un ungido en la palabra, como alguien que tiene una gran revelación de Dios. Ha tenido un encuentro muy real con Dios, es un apóstol sólido, firme, un maestro de la palabra, y de repente en medio de esa unción de hablar y de compartir, un muchacho cae, muere y la predicación es interrumpida. Me recuerda mucho eso el episodio del pasaje de Hechos, lo estaba leyendo aquí hace un rato, que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, está con Cornelio, está Pedro hablando, está compartiendo, está abriendo su boca, dice, de repente el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, o sea, se interrumpió de nuevo la palabra. Qué increíble, dos grandes hombres, dos hombres ungidos, dos líderes de la iglesia primitiva, dos sólidos hombres, el hombre para el pueblo judío y el hombre para los gentiles. Y en medio de la palabra, de la disertación, de la exposición de la palabra, de la didascalía, de la enseñanza de la palabra, didascalía, en medio de esa palabra, de repente él interrumpe, el Espíritu de Dios interrumpe. Es precioso la interrupción soberana de Dios haciendo real el mensaje de Dios. Si Pablo estaba hablando de resurrección, ese día se hizo real la resurrección. Si Pedro estaba hablando de la presencia del Espíritu de Dios y estaba hablando de quién era el Hijo, de lo que había dejado y quién era, de repente el Espíritu se hizo real y manifestó al Hijo en medio de ellos. Hubo una dispensación del kairos dentro de un cronos de Dios. Dios paró el tiempo y metió su kairos, su oportunidad de Dios. Hay una soberanía para respaldar la palabra. Esto me ministró mucho. Pensaba qué fabuloso fue hablar en el primer día, en el domingo, en el día donde están hablando de la resurrección, donde se manifestó el día de resurrección y de repente la soberanía de Dios entra, llega ahí y respalda la palabra. No solamente yo soy resurrección y vida, sino que soy resurrección y vida para todos. Así es que fueron poderosos testigos. Qué bello, qué hermoso, qué maravilloso sería para este tiempo, para esta ocasión, para este momento, que tuviésemos estas interrupciones soberanas. Yo creo que van a llegar los días donde Dios va a interrumpir, días de interrupción de Dios, donde Dios va a traer soberanía en los actos de Dios, en los días de Dios, en las cosas de Dios, en los sitios, en los momentos, en los lugares, en las actividades de Dios, donde Dios desea respaldar con palabras. Si estás hablando de sanidad, que Dios respalde con sanidad. Si Dios está hablando de restauración, que respalde con restauración. Si está hablando de salvación, que respalde con salvación. Que haya una interrupción soberana que respalde la palabra de Dios. Lejos de pensar que Pablo estaba enfadado, lo que hace Pablo realmente, sin lugar a dudas, es darse cuenta de la oportunidad de Dios para que ahí suceda algo, para que el mensaje se haga realmente real. La manifestación de este episodio, como lo fue también en los días del episodio de Pedro y de Pablo aquí, es una manifestación que interrumpe aún a los hombres más ungidos. A veces nos hemos pensado que porque somos o podemos parecer personas muy ungidas, que tenemos mucho que decir o mucho que hablar o mucho que expresar, a veces no nos damos cuenta que la interrupción de Dios es una manifestación para mostrar que Dios aún es capaz de interrumpir a los hombres más ungidos. No importa que tú puedas ser un hombre muy ungido, no importa que puedas ser un maestro de la palabra, que puedas ser el líder o la autoridad o el profeta o el apóstol o el pastor o el maestro más ungido. Dios interrumpe soberanamente para manifestarse sin importar, porque Dios es el dueño, Dios es el Señor. Yo siempre he dicho que cuando nos convocamos
para adorar a Dios y Dios nos convoca para estar juntos en comunión con Dios, Dios es el que nos convoca y Dios es quien nos despide. No es que nosotros despedimos la reunión, es que es Dios cuando dice se acabó, ya no hay más. Esto es lo que yo quise, esto es lo que logré en vosotros, vaya cada uno a su casa, vaya cada uno a su hogar. Es hermoso ver la manifestación de Dios en el culto a Dios. Esto es una manifestación real de algo que Dios quería. Fue increíble, plausible en los días de Hechos, en los días de Pedro. Fue increíble la manifestación de Dios. Su resurrección en ese día fue curiosamente una manifestación de la representación del día nuevo de Dios. Por tanto, en Troas, en ese lugar, arriba en Turquía, en la zona entre Turquía y Grecia, en aquel tiempo Troas, la ciudad, en ese lugar, en ese sitio, en ese lugar de gentiles, Dios intervino y mostró un ámbito de resurrección, haciéndoles ver de la importancia que el mensaje de Dios no solamente son palabras, no solamente incluye la salvación, sino la resurrección del ser. No solamente incluye que nosotros seamos conmovidos por un mensaje bonito, por unas palabras que nos apelan, sino que somos testigos reales de que Dios ha venido a resucitar. Y aquel día fue una resurrección real. Un muchacho muerto, que dice la palabra, es levantado muerto. Y de repente Dios lo resucita para una nueva vida. Eutico significa afortunado, feliz, próspero. La palabra exacta, eutico, es afortunado, alguien con suerte. Bueno, entre comillas la suerte, pero en realidad fue un hombre afortunado, porque ha quedado como relato para toda su vida y seguramente fue un discípulo maravilloso en la región de Grecia de aquellos días, porque lo que Dios hizo en él fue una manifestación soberana de Dios. Yo no sé si alguna vez más se durmió en una predicación, pero sin lugar a dudas recordó más que nunca que él se durmió físicamente, pero también revelaba que estaba dormido espiritualmente y Dios lo tuvo que resucitar, que restaurar. Lo resucitó a una nueva naturaleza. Lo curioso de este pasaje dice que estaban reunidos los discípulos, por tanto, él es muy probable que sea uno de esos discípulos, pero a veces hay discípulos que han nacido de nuevo. Hay discípulos que han tenido comunión con Dios, discípulos que aman el mensaje, que simpatizan con la palabra, pero les falta posiblemente la vida de Dios, les falta la plenitud de la vida de Dios. A veces son seguidores, discípulos que son seguidores, pero a veces no significa que hayan tenido una relación o han tenido una experiencia personal y real con Dios. En la iglesia hay muchos discípulos, seguidores, pero otra cosa es aquellos que han tenido una experiencia con el Señor. Este era un hombre, eutico, un muchacho, un joven, la palabra que se usa aquí, joven, menor de 40 años, que es el término griego que se usa. Muchos dicen que uno tendría unos 20 y tantos años, pero en realidad este hombre es un joven que es, pues, con la vocación de cristiano, solemne, que está ahí, pero dormilón. Como ese cristiano que tiene la nómina, que tiene el lugar, que tiene el sitio, pero le gusta ponerse en los lugares más distantes, donde puede estar viendo otras cosas, donde puede estar aquí con un oído aquí, pero con los ojos allá. Entonces hay una disposición para entender que Eutico representa algunas cosas. Miren, las tres cosas que yo vi en la vida de Eutico son, primero, es que Eutico está viviendo en dos alturas. Está en el aposento alto, el tercer piso, un lugar de Dios, un lugar de experiencias con Dios, un lugar de aproximarse a Dios, un lugar de Pentecostés, un lugar de aposento, de Pascua, como en aquellos días con Jesús, un día de cercanía con Él. Pero con la misma cercanía con Él, su corazón está muy, muy abajo. La palabra profundo, que se usa ahí con sueño profundo, habla en el lugar más bajo. Por tanto, puede ser que físicamente estaba en el lugar alto, pero su espíritu, su corazón, su intención estaba en el lugar más bajo. Entonces hay a veces un cristianismo de dos alturas, donde podemos estar a lo mejor físicamente en un sitio donde hay muchas cosas espirituales que suceden, pero puede ser que estemos muy, muy en el sótano porque estamos muy lejos de la vida que Dios quiere representarnos. Lo primero es que Eutico es un hombre y un joven de dos alturas. La segunda cosa, Eutico está rodeado de lámparas, pero como casi siempre, con la luz prestada. No se habla que él llevara una lámpara,
No se habla que él fuera una de esas lámparas encendidas que estaban ahí, pero dice que había muchas, demasiadas, que había las que se necesitaban, ese es el término original, todas las que se necesitaban para iluminar el lugar, para esas antorchas vivas iluminar el lugar. Parece ser que él no era una antorcha, no tenía esa capacidad de tener el aceite suficiente para alumbrar en ese lugar. Entonces él es uno de esos hombres que son lámparas, pero sin aceite. Su luz a veces es prestada. Y la tercera cosa, es un hombre de dos mundos, porque la ventana donde él se apoya revela eso, dos mundos. Un mundo en este lado donde está la vida de Dios y un mundo fuera de esa ventana donde está no la vida de Dios, la vida de los hombres, las cosas de los hombres, donde está lo visual, donde está lo que gusta, lo que aparenta, mientras que en el otro lado quizás hay otras cosas. Curiosamente, era la medianoche, por tanto hay muy poco que se puede ver allá afuera, pero él estaba al lado de la ventana. Hay dos mundos, porque a veces vivimos dos mundos. Vivimos el mundo natural, que nos atrae muchísimo, y vivimos el mundo espiritual, que a veces necesitamos descubrirlo, necesitamos tener experiencias de vida para saber lo hermoso que es. Sin descubrir la vida espiritual, sin descubrir ese mundo sobrenatural, la vida cristiana se hace muy liviana, le falta el atractivo, porque sin la vida del espíritu hay una monotonía en la vida cristiana. Por eso es que Dios vino a traer vida a través de su espíritu, vino a darnos una renovación, vino a traer el aceite, vino a poner lámpara en nosotros, vino a establecernos como seres de altura, de tercer piso, de aposentos altos. Esto es una característica de generaciones dormidas. En los días del primer día de la semana, en los días donde tendría que haber resurrección, nos encontramos discípulos que son así, que son discípulos que están en el aposento alto, pero sus vidas son de sótano. Discípulos que están alumbrados, pero no con la luz que poseen ellos mismos. Como decíamos hace unas semanas, tienen inmunidad de rebaño, porque están dentro del rebaño, están inmunizados por causa del amor, de la misericordia, del favor, de la gracia que hay en el rebaño, pero simplemente inmunizados porque están dentro del rebaño, no por sí mismos. Tienen la capacidad de ser alumbrados, se les alumbra, se les dice, se les habla, se les expresa, se les abren los ojos, pero lucen con la luz de otros. El día que tienen que salir fuera no tienen una luz propia. Están presentes, pero están muy ausentes porque sus ojos están mirando siempre fuera, siempre están mirando lo que hay allá, siempre sus corazones están mirando más allá. Por tanto, este es un joven seguidor de Cristo, discípulo de Jesucristo, uno de esos que se convirtió, que conoció a Dios seguramente en aquel tiempo, pero que necesitaba algo más que simplemente el ir y seguir. Él necesitaba un poco más de vida de Dios. Un cristiano que puede ser que nació de nuevo, pero le falta la experiencia de la vida de Dios. Seguramente esto es uno de los elementos que más uno percibe cuando estamos rodeados de personas y discípulos, que hay personas que tienen una vivencia realmente con Dios, que se les ve, transmiten vivencia de Dios. Y por otro lado, personas que transmiten solamente pues el punto de seguir, de simpatizar, de creer, de gustar, de saber, pero ni su vocabulario, ni su vida, ni nada de lo que transmiten, pues refiere la vida de Dios. A veces sus palabras pueden ser buenas porque aman a Dios, pero hay una carencia de esa transferencia, de esa vida que fluye como río de tu interior. Yo creo que Utico es así, es de ese tipo de persona. Miren, el versículo 9 me llama la atención que en el original usa la palabra joven. Es un joven llamado Eutico. Esa palabra joven que se refiere a una persona, a un muchacho, que tiene menos de 40 años, porque es un término que se usa en el griego para eso, para definir la edad. Se usa joven. Por tanto, él es un joven, una persona, pues en esa edad de la fertilidad, del fruto de la vida, en la edad de los sueños, de los deseos, en la edad de la bendición, en la edad de ser, en la edad de decidir, en la edad donde el hombre tiene la fuerza. Pero es un joven
que lo de Dios está apático y que tiene esa distinción de dormirse en los días de la revelación. No sé, podemos dormirnos, pero aquí habla de un sueño bien profundo. Entonces no era que estaba ahí, que se dormía y se cabeceaba cuando predicaba Pablo, no, es que estaba bien dormido y Pablo estaba largamente hablando y usted sabe que llevaba la siesta ya larga. Entonces me llama la atención esa palabra joven, pero cuando luego él muere y resucita, después aparece otro término. Mire el versículo 12, aparece el término y llevaron al joven vivo. Antes era un joven, ahora es un joven vivo. Antes era una persona que tenía una vida, pero le faltaba la vida espiritual. Ahora tenemos a un joven, el mismo joven que ahora tiene la vida de Dios, la vida espiritual. Él ha revivido una vida en Dios. Es un término muy especial el que se usa aquí, porque define la transformación de esa persona. Miren, incluso el término que se usa ahí, joven, no es el mismo término que se usa aquí. Se usa el término muchacho, joven, pero se usa el término sirviente. Ese término es el que se usaba para un muchacho joven que era siervo, que era sirviente de una casa. Fíjense qué diferencia. El poder de la resurrección, el ser testimonio de resurrección, la vida de Dios en ese muchacho, en Eutico, permitió que después de esa situación, después de esa experiencia, ese joven activo, con ganas, con deseo, con fuerza, con ilusiones, con sueños, se convierte en un siervo vivo del Dios Altísimo. Lucas, cuando está escribiendo, está hablando, él estaba ahí porque habla como testigo y habla en primera persona incluso en algún momento del relato, y él está manifestando, escribiendo y haciendo ver que de verdad Eutico tuvo un cambio, realmente fue un joven vivo y fueron grandemente consolados por la resurrección, pero el consuelo de ver a alguien más que tenía una lámpara encendida. Ya no iba a ser un hombre ahí extraño viviendo de las rentas de otros, sino iba a ser alguien con una lámpara y con aceite en sí. Define a un siervo vivo, a una persona que está viviendo, tiene una vida de Dios. Se durmió ante las palabras, pero se despertó ante el poder de Dios. Esto es hermoso. Cuando las palabras tienen el poder de Dios, entonces aún el que se duerme se despierta, aún el que está dormido se despierta. Pero cuando las palabras carecen del poder de Dios, entonces puede ser que durmamos a mucha gente y podamos hacer que muchos tengan una larga siesta, y puede ser que haya muchas personas que en la iglesia mantienen una larga siesta porque lo que escuchan son palabras, pero lo que despierta la vida en la gente es el poder de Dios, el poder de resurrección de Dios. Su juventud, y en su juventud lo había hecho seguramente un perezoso para oír la voz de Dios, pero su resurrección hizo de un muchacho, de un joven, un siervo vivo, latente, con ganas, con deseo. Por eso hubo consolación. Hay una consolación, la consolación de ver resucitado la vida de un joven. Esto es muy hermoso porque Dios trae para nosotros la esperanza de que va a haber consolación para ver muchos euticos resucitados en Cristo, transformados, golpeados por el poder de Dios. Es maravilloso el poder entender que la palabra de Dios para estas personas revela una condición, y es que Dios tiene para ellos resurrección. Resurrección. Lo expresa en el versículo 10. Pablo lo dice ahí, en el versículo 10. Dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole le dijo, no os alarméis, está vivo, él está vivo. Es hermoso. Esa palabra que se usa ahí para hablar del poder transformador le dice a los discípulos que estaban ahí. Recuerden que estamos en medianoche, salvo que puede ser que algún hombre o alguien estuviera por ahí despierto. Estamos hablando de cristianos seguidores que son los que vivieron esta experiencia y se alarmaron y se turbaron. Y en medio de esa turbación, Pablo dice, paz, no os alarméis, está vivo. La palabra
que se usa es su vida está en Él. No os turbéis, no gritéis, su vida está en Él. Estuvo ahí, pero no había salido a luz. La vida de Dios estaba en Él, pero no había salido a luz. No os turbéis, su vida está en Él. Y me esperanzo en ver esto, en pensar cuántas personas parecieran que nunca van a resucitar a nada, que nunca van a suceder a nada. Pero Pablo alentó a la fe de ellos y les dijo, no os preocupéis, en este día de resurrección su vida está en Él, está aquí, ha nacido una nueva vida, hay una resurrección en Él. Su resurrección fue más que palabras, fue una transferencia de la vida, fue una transmisión de vida de Dios, el poder transformador de Dios que trajo vida a este hombre. Dice que Pablo se echó sobre él y lo abrazó y la vida fue transferida, se transfirió la vida de Dios a esa criatura. Aquí tenemos una situación y es que hubo vida, se transmitió la vida y en el versículo 11 sucede algo, es que después de haber subido, partieron el pan y comido. Siguió hablando Pablo hasta el alba. O sea, esa noche no durmió nadie. Y así salió. Se fue. Pero fíjense, hubo fiesta. Todos comieron el pan, bebieron la copa. Miren, usted sabe bien las 4 copas. La última copa que se participa en la Pascua es la de la resurrección. Aquel día bebieron de la copa de la resurrección, participaron de resurrección. Seguramente habían participado muchas veces de sufrimientos por la causa de Cristo, pero ese día iban a beber de la copa de la resurrección. Mire, en la iglesia hemos bebido mucho de las copas del sufrimiento. Pero hay una Pascua, hay una cena del Señor, hay un partimiento del pan que vamos a comer con todos aquellos que Dios ha traído a resurrección. Yo me conmuevo de pensar que en el aposento alto, en el día glorioso de Dios, en el día señalado, en el primer día de la semana, en el día donde Dios se aparece como resucitado, en el día que Dios viene con trompeta, en el día que Dios toca la señal de que es el tiempo, viene para resucitar y hacernos sentar a la mesa para consolarnos, porque esto es una Pascua de consolación. Es una Pascua de resurrección. Fuimos consolados, vivimos, participamos, fuimos testigos de resurrección. Esa gente que estuvo fueron testigos, ahí estaba, comiendo con ellos, participando con ellos. Lo habían visto muerto, se habían aturdido, habían murmurado, habían criticado. Esa es la palabra, se alarmaron, estaban conmovidos, todos gritando, murmurando, buscando, turbados, buscando el culpable. Y de repente Dios se aparece a sus vidas a través de la resurrección y les hace ver que ahora está ahí y ahora Él es un objeto de consuelo para ellos. Hay una cena de consuelo, hay una cena de resurrección que viene a consolación de la casa. Bendito sea Dios, que viene una cena donde bebemos la copa de la resurrección, porque parece que llega tarde, pero la 4ª copa se toma. Participamos de los sufrimientos de la muerte, de la ignominia, pero también como hijos de Dios participamos de resurrección. Hay una cena donde van a participar todos los resucitados de su casa, donde vamos a ser consolados como casa de Dios. Ese es mi consuelo y mi fe para el día donde uno puede ver que hay muchas personas dormidas, que vemos hijos, familias, personas, muchachos, jóvenes, adolescentes dormidos junto a la ventana. Por tanto, ese día fueron testigos, todos fueron testigos de la resurrección, porque la resurrección trae consuelo, grandemente consolados. Y estaba ahí, llevaron al joven y fueron grandemente consolados. Algo que me llama la atención en este pasaje es que cuando el muchacho cae y muere, todos están ahí y Pablo tiene que calmarlos. Versículo 10 dice, no os alarméis, ya he dicho antes, su vida está en él, no os alarméis. Ya aparece esa palabra que significa no murmuréis, no gritéis, no os confundáis, no os turbéis, no busquéis culpables, no hace falta. Me di cuenta que cuando hay situaciones donde vemos a personas que están en ese estado y vemos a tantos alrededor que estando dentro del rebaño se duermen
Y estando en ese lugar, viendo situaciones de hijos que desaparecen de la casa de Dios, de personas que se vuelven a sus delitos y pecados, viendo cuántos euticos ha habido en la historia de la iglesia de Jesucristo, me di cuenta que todas las personas que están ahí, que suelen ser y deberían ser todos discípulos, puede ser que alguno por ahí, pero la mayoría de discípulos que bajaron de ese aposento a ver qué había pasado allí, corriendo y turbados. Pablo seguramente llegó un poco después y ya estaban todos en una turbación. Y en medio de eso y esos llantos y madre mía lo que ha pasado y todo esto, vemos que nadie tiene respuestas. Nadie tiene respuestas. Todos buscan un culpable, pero ninguno tiene respuestas para ese muchacho. Ninguno se erigió en una lámpara para encender la luz de ese corazón. Ninguno se erigió en un instrumento para resurrección. Ninguno. Tuvo que bajar Pablo y ser él el que transfirió la vida para ese chico. Los discípulos se turbaron. Acuérdate los días de la turbación cuando Cristo muere y están todos turbados. Cristo tiene que aparecerse allí. Vieron la muerte, pero amado, no tenían la capacidad para poder transferir nada. Esto me da tristeza, yo creo que a usted también, que a veces vemos que un hijo se va, que un hijo se pierde, que un muchacho no va a la iglesia, que hay una familia que está mal, que hay muchachos que están en el mundo, uno escucha que es que mi hijo que no quiere ir a la iglesia, que está rebelde, que esto tal, que esto cual, y puede ser que nos la pasemos diciendo, bueno, pero eso puede ser, que los padres nunca hicieron esto y nunca hicieron lo otro. Tenemos mucha capacidad de buscar culpables, pero aquí Pablo no buscó culpables, Pablo buscó soluciones. Esa es una gran bendición. Pablo se echó sobre él, y esto es muy poderoso, porque este es el eje de esta palabra que le quiero compartir, se echó sobre él. Ahí está. Dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y lo abrazó, y lo abrazó. Esa palabra que se usa y echar sobre él es una palabra que aparece 13 veces en la Biblia, pero con la connotación esta solo aparece 2 veces. Aparece una tercera vez que tiene que ver con que los discípulos cuando se estaban despidiendo de Pablo se echaron sobre su cuello y lloraron. Ese es un elemento de consolación, un elemento de amor. Pero en el elemento como aquí se usa, en ese término que se usa aquí, epipicto, en ese término solo aparece 2 veces. Es un término muy específico para hablar de echarse, porque después aclara el término abrazar, que es otro término. Pareciera que echarse es abrazar, no. Esto habla de una transferencia. Pablo se echó sobre el cuerpo del muchacho. Esto nos recuerda mucho a lo que hizo Jesús sobre su resurrección. Esto nos recuerda a lo que hizo Eliseo con el hijo de la tsunamita. Se echó sobre él. Y ese término, echarse sobre él, es un término especial. La primera vez que aparece este término es en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Y en ese término de Lucas capítulo 15 es la historia del hijo pródigo. Y el término que se usa ahí, epipicto, es el mismo término que se usa aquí porque revela el mismo sentido, la misma expresión. Ese término está aquí. Cuando el hijo regresa, vuelve en sí y regresa, se encuentra con su padre, se tira a sus pies, le dice, yo no soy digno. Y dice así, versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y su padre fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y lo besó. Fíjese que es el padre quien se echa sobre el hijo. Es una dispensación y una disposición de producir, de dar, de echarse sobre el muerto para darle la vida. Por eso el versículo 32 dice, era necesario hacer fiesta, porque tu hermano era muerto y ha revivido y ha resucitado. Se había perdido y es hallado, pero mira, había muerto y ha revivido. Es el mismo elemento. Cuando Lucas está escribiendo usando este término porque está haciendo una clara referencia al concepto que usó aquí. Lo mismo, el mismo episodio de Jesús, porque él vio la semejanza del concepto
de echarse sobre él. Esa palabra epipicto representa caer, implica echarse para transferir algo, echarse para producir algo. Pero esa palabra también tiene un gran significado porque implica que caes, que te echas, implicando tu pérdida de dignidad, O sea, el padre se echó aún perdiendo la dignidad de padre para abrazar a un pecador lleno de olor a cerditos. Perdió su dignidad como padre abrazando al pecador. Perdió su dignidad como hijo abrazando a los pecadores. Ese es el término que Lucas aprovecha para usar. Epipicto, echarse sobre él. Tiene un sentido profundísimo porque tiene un sentido de resurrección. Y hay un bello paralelismo en estos dos episodios. Tan bello paralelismo que me gustaría expresarte algo en este episodio. Y es como Pablo se echó sobre Eutico, de la misma forma que el padre se echó sobre el hijo pródigo. O sea, es una transferencia, es una transmisión de vida. Está muerto, está mal. No podemos abofetearle la cara. ¿Por qué te caíste? ¿Por qué te dormiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Para qué te gastaste todo? Eso es lo que hubiéramos hecho nosotros. No, Pablo bajó. El padre bajó de su dignidad y se echó sobre él. Ambos estaban muertos y ambos resucitaron. Ambos tuvieron que recibir la vida que esos padres, uno en el relato como padre físico y el otro como padre espiritual, el transferir la vida de Dios a esa persona. El padre dando, aunque el hijo está despilfarrando, porque Eutico está despilfarrando la oportunidad de tener a Pablo. De hecho, Troas aparece solamente aquí en la historia. Y te digo más, este episodio habla de que nunca más Pablo los iba a volver a ver. Y por tanto estaba cercano a ir a Jerusalén y a Roma y ya todo iba para allá. Entonces fíjense la importancia del padre, el padre entregándolo todo y los hijos despilfarrando. Pero de todas maneras el padre da. Pablo está dando, pero Eutico está dormido profundamente, está despilfarrando, está dejando de lado la joya de lo que significa escuchar el rema de Dios. Pero lejos de pensar que esos padres, Pablo y este padre de la parábola, están cautivados por su dignidad, se despojan de la dignidad para ir a abrazar al muerto, para ir a abrazar al que ha cometido el error. Podríamos ver la culpa. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién tiene la culpa que ese hijo se fue? Yo ya te lo advertí. Es que tú no llevaste a tu hijo. Tú no hiciste aquello. Podemos culpabilizarnos de cuántos euticos, de cuántos han caído, de cuántos han muerto, de cuántos hijos malcriados se han ido tras su heredad y su herencia. Pero ese no es el punto. El punto es ser resucitado. Esta es la esencia de este mensaje que lo habla en Lucas, en Hechos, y lo habla de la misma similitud Jesús en el pasaje que Lucas mismo escribe. Sorprendente cómo él asocia estos relatos con un solo verbo, epiticto, porque usa ese sentido de bajar la dignidad para abrazar, para echarse, para transferir la vida sobre el muerto. Echarse sobre el hijo es el punto, echarse sobre él. Porque la respuesta al final es lo mismo que hay aquí. En el caso de Pablo hubo fiesta después, comieron la cena, participaron juntos, después de haber subido, partieron el pan y comieron, participaron de la fiesta. Después de que el hijo regresa, hubo una fiesta, porque esa es la respuesta. Lo fue para el pródigo y lo fue para Eutico, fiesta, porque resurrección siempre hay fiesta.
Y lo importante es la fiesta, aunque hay hermanos que nos quieran seguir recordando que el hijo tuvo la culpa y que Utico se durmió. ¿Y por qué se duermen los hijos? ¿Y por qué no van a la iglesia? ¿Y por qué no vienen esto? Es que no lo haces bien, es que no está bueno. Es que ya sabemos que alguien tuvo que tener la culpa. A lo mejor todos la tuvimos. Desde el que predica hasta el que lo crió y a lo mejor hasta lo dio a luz. Pero de alguna manera el punto no se trata de generar culpabilidad, sino se trata de generar resurrección. Hay que caer sobre nuestras generaciones, hay que abrazarlos, hay que echarte sobre ellos. Lo hizo Eliseo, lo hizo Jesús, lo hicieron, abrazaron para que conozcan la gracia, para que conozcan la vida de Dios que hay en ellos, porque la gracia es estar vivo y ellos quizás no lo saben. Y a veces hay que coger a tu hijo y decirle, ven aquí, hijo, dame un abrazo. Y tu hijo no quiere, dame un abrazo. Abrazarlo, sostenerlo, traerle la vida. Los otros discípulos estaban murmurando, gritando, estaban confundidos, estaban observando con turbación la situación. Pero él dijo, paz, ya. Fuera murmuración, fuera a buscar culpables. Sí, se durmió. ¿Y qué que se durmió? Vayamos a darle vida. A veces hay que abandonar la dignidad corriendo hacia el joven muerto. Porque abrazar un muerto para un nazareo era una ofensa en la ley. Pero a ellos no les importó abrazar el muerto. Esto es una bofetada al espíritu religioso que busca culpabilizar y enterrar muertos, no resucitar muertos. Que busca intentar siempre echar la culpa sobre quién tiene la culpa de que nuestros hijos se duerman o quién tiene la culpa de que mi hijo no esté en la iglesia, o no esté aquí o se haya abandonado. No, es que le hablaste, es que le dijiste, buscando el culpable. Cuando, amado, de lo que se trata es de traer la vida de Dios, aún rebajando nuestra dignidad. Dejemos de buscar culpables, amado. Cuando yo escribía esto, Dios mío, es que hay que dejar de buscar culpables. Ya sabemos que hay, la culpa la tenemos todos. Ya lo sabemos. Dejemos de ejercer el derecho que tenemos como padres. Decir, no, que mis hijos son míos, tú no le vas a decir a mi hijo lo que tiene que hacer. Dejemos ese egoísmo, ese orgullo soberbio paternal. Dejemos eso. Si tienes que desnudarte en tu dignidad paterna, desnúdate y reconoce que tu hijo necesita resurrección, que no sabes cómo tratar con ellos. Acertemos llevando a la gente a la vida. Fijémonos en la vida que poseen y no en la que no poseen. En la que tienen, que está ahí, está escondida, pero está, como les dijo él, están vivos. La vida está en él. La vida está en él. Sí, lo está. Su vida está en él. Y miremos que su vida está en él, aunque hoy no se vea. Dediquemos a mirar lo que posee y no lo que no poseen. Es más difícil resucitar una vida que murmurar por qué se cayó y murió. Y hoy dedicamos mucho tiempo en examinar por qué los muchachos y por qué mueren y por qué caen. Porque es más fácil murmurar y es más sencillo hablar que resucitar. Pablo pasó de lo que significaba murmurar, cortó las alarmas, cayó las alarmas y se dedicó a hacer lo que tocaba hacer, resucitar al muchacho. Es sencillo alarmarse y turbarse cuando un joven se cae en su letargo. Oh, fíjate lo que ha pasado, ya no viene a la iglesia. Oh, mira este muchacho se apartó. Oh, mira, dejó embarazada a una chica. Oh, mira. Es fácil, amado, echar la culpa a alguien, pero es más difícil abrazarlos, echarte sobre ellos y transferirle la vida que posees. ¿Por qué aquella gente no se echó sobre el muchacho? Posiblemente porque había muy poco que transferir, porque seguramente eran aquellos discípulos que estaban todavía en el proceso de tener algo más que simplemente palabras, una vida viva. Era necesario que tuviesen testimonio de resurrección para también ser un día instrumentos de resurrección. Miren, amado, es mucho más sencillo murmurar, que resucitar. Es más sencillo.
Es mucho más sencillo hablar, echar culpas, que ponerte a resucitar a alguien. Porque ponerte a murmurar nunca te produce, ni te trae, ni te pone en evidencia. Pero ponerte a resucitar y no saber o no poder te pone en evidencia. Por eso, este padre bajó su dignidad. Pablo no le importó abrazar al muerto. Dijo, paz, él vive, él está aquí. Podemos observar a muchas personas que están durmiendo en nuestros cultos, en nuestras actividades. Podemos ver a mucha gente durmiendo. Puedes quedarte toda la vida pensando cuántos se duermen en este tiempo, seguramente muchos. O podemos ir a esas personas y transferirle la vida de Dios. Quizás hoy es difícil poder abrazar a algunas personas por causa de lo que esta situación nos ha provocado a todos. Nosotros somos gente de abrazos y nos han cortado el abrazo. Pero hay muchas maneras de abrazar a alguien, con tus ojos, con tu mirada, con tu fuerza, con la forma de poder usar tus manos para señalar el amor. Nosotros ahora nos estamos abrazando así, con todo mi corazón te abrazo. Podemos hacer que la gente se duerma y criticarlos porque se duermen, o podemos ir a ellos y transferirles la vida. Tú puedes tomar uno de esos muchachos y decir, ¿sabes qué? Te amo mucho, eres un buen muchacho. Dios tiene algo para ti precioso. Dios tiene algo para ti. El Señor es tu luz y tu salvación. Yo tengo un cariño muy especial a un muchacho en nuestra congregación, que es un chico muy especial, por el cual siempre tengo una oración, porque es un chico que es un débil en la casa, pero es un hombre que es fuerte y consuelo, y lo va a ser para muchas personas. Y ese muchacho para mí es una debilidad en mi corazón. ¿Por qué? Porque me di cuenta de la importancia que esa persona necesita constantemente de que le transfieras paz, bendición y vida. Hola, vamos, Dios te bendiga, vamos, hijito. Es sencillo, muy sencillo criticar. Puedes que estemos rodeados de personas que son seguidores. Quizá le falta ser servidores, pero eso lo va a hacer Dios. Dios va a resucitar el fluir de siervos vivos, no de jóvenes, sino de jóvenes vivos. Esa transferencia de un muchacho a un muchacho vivo, a un siervo de Dios, con vida de Dios, con capacidad para transferir la vida de Dios. Mire, hoy tenemos que olvidar de muchos sermones, porque tenemos muchos sermones que darle a la gente. Y hoy posiblemente es tiempo de que paremos muchas palabras que podíamos decir y que no son apropiadas. Y veamos que Dios hoy está predicando un mensaje nuevo y una palabra nueva. Eso es lo que le pasó a Pedro y lo que le pasó a Pablo. Dios dijo, está bien vuestro mensaje y vuestro sermón, está muy bueno, pero dejadme que yo voy a entrar con una palabra que va a tener un respaldo. Yo voy a resucitar hoy aquí. Yo voy a hacer milagros hoy aquí. Yo no voy a reanimar gente. Hay muchas palabras para reanimar a personas. Venga, pues reanimémoslo, chuchu. Venga, vamos a darle aquí unos masajes cardíacos. No, hay muchas palabras que aparentemente reaniman gente, pero hay palabras que vienen a resucitar a gente. El mensaje de Jesús en este tiempo no es reanimemos personas, sino transfieran la vida de Dios. No tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. El problema no está en el oro y la plata, el problema está en cuánto es lo que tienes. El problema es que no tenemos. Ese es el problema. Todos rodearon al muchacho, pero ninguno pudo transferir la vida. Tuvo que bajar el hombre en su dignidad de hombre de palabra y tener que calmar la tempestad y la turbación y transferir la vida de Dios. Lo abrazó, se echó sobre él literalmente, se puso encima sobre él y lo abrazó. Y dijo, ahí está la vida de Dios. Los euticos de este tiempo están rodeados, como aquí, de muchas antorchas. Pero el problema es que hay muchas antorchas que humean y ya no alumbran. Y entonces, a veces, cuando la lámpara no está encendida, nuestras actividades, nuestros cultos, nuestras reuniones, nuestros tiempos, nuestras situaciones, nuestros tiempos espirituales son llenos de humo. Hay poca transferencia de luz. Alumbramos poco, humeamos demasiado. Y cuando se humea mucho te duelen los ojos y te duele la cabeza y no puedes, el humo estorba mucho.
Ese lugar estaba lleno de lámparas encendidas en el tercer aposento, en el aposento tercer piso. Estaban encendidos. No estaban en el cuerpo, que es la planta baja. No estaban en el alma, que es la planta segunda. Estaban en el espíritu, la planta tercera. Tercer piso, día de resurrección, tercer piso. Sobresaliente el término tercer piso. Es la resurrección, es el elemento de resurrección, es el aposento de resurrección. Y de ahí bajaron de su dignidad de resucitados y fueron a abrazar a un muerto, como lo hizo Pablo, y resucitó. Ahí el Padre se quitó la dignidad y abrazó al muchacho en sus delitos y pecados. Ahí el Hijo vino a la tierra, se despojó de su honra y de su gloria y se hizo pecado por ti. Eso es una gran bendición. Esta historia es la historia de muchas generaciones y muchos tiempos, y no creas que esto es solamente aquí. Esta generación está llena de euticos, pero es que euticos han existido siempre, porque ha habido siempre hijos que se han dormido en lo de Dios. En los días de Samuel, por ejemplo, Samuel también se dormía, vivía al lado de gente que estaba afuera. Dice, la lámpara se estaba apagando en los días de Elí. Por tanto, es lo mismo, va a existir siempre. Jóvenes dormidos a la revelación presente. Eso va a existir siempre. Por eso, más que nunca, tenemos que transferir el poder y la vida de Dios. Miren, lo último que te quiero decir es que me llama la atención que Eutico está frente a una ventana, junto a una ventana. ¿Usted sabe que hoy en día tenemos muchas ventanas todos los días? Sí. Mire, nosotros tenemos un sistema operativo en el mundo que rige la mayoría de los ordenadores. Es el sistema Windows. Windows significa ventanas. Por tanto, tus hijos todos los días están frente a una ventana que se llama Windows. El sistema operativo de todos nuestros ordenadores, el 90%, salvo los que son de Mac y de otras marcas, es Windows. Significa ventana. Y no hay ninguna duda que ese ordenador es una ventana donde tus hijos están ahí, asomados a ella. Están con un oído aquí, pero están asomados a la ventana. Por eso están escuchando a papá, pero con la ventana de su móvil, ahí, con su tablet, no ventanas más pequeñas, ventanas más grandes. Esa ventana es un atractivo impresionante. Es la ventana más sugerente en este tiempo, porque el mundo está ahí. Todo está a través de esa ventana. Es el virus más letal, porque es el virus del corazón, del alma, el virus que te atrofia. Es una de las principales causas de mortandad espiritual en las personas, cuando estamos demasiado atraídos por las cosas naturales y carnales, cuando estamos atraídos por este Windows, estas ventanas abiertas. Es una poderosa destrucción a los oídos espirituales. Yo estaba pensando esto, que hoy la vista supera al oído. Tenemos 2 ojos y tenemos 2 oídos, pero estos 2 ojos están superando estos 2 oídos. Hoy no queremos oír, queremos ver. Hoy una página ya no se lee, es ver. Clic, clic, una imagen, pum, 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 pum. Tú miras los diarios y está lleno de fotografías y pequeños enunciados. Si quieres leer más, le das, pero si no, lees los enunciados, plin, plin, plin. Fotografías, clean, clean, clean. Estamos acostumbrados a ver, pero no acostumbrados a oír. Por eso, como decíamos hoy orando esta mañana, nos cuesta, es increíble que nos cuesta recordar las cosas que Dios ha hablado. Pero un día Dios se va a hacer visible. Y la base de que tú tengas ojos para Dios va a ser primeramente la base de tener un oído para Dios. Si no hay oído para Dios, no hay ojos para Dios. Si tú no escuchas a Dios, no vas a ver a Dios. La vista ha superado al oído. Por eso necesitamos que para que la vista sea superada, el poder de Dios sea manifiesto, las visiones de Dios, la ventana del cielo se abra. Esa es la poderosa ventana que se abrirá en el fin de los días. La ventana del cielo que va a eclipsar, que va a apagar, que va a quitar, que va a cerrar todo Windows del alma de los hombres, que va a apagar toda ventana que hay en este momento. Hoy necesitamos una transferencia de poder, una transmisión de poder
que atenace, que silencie, que calle las alarmas religiosas, porque ahí todos estaban alarmados, pero ninguno supo hacer nada. Porque si algo sucede como esto, la verdad que seguramente ninguno sabríamos lo que tendríamos que hacer. Corriendo al hospital, porque es la única manera de poder hacerlo. Pero en aquellos días hubo un hombre que sabía, tenía claridad, que rebajó su dignidad de siervo para hacerse un padre y abrazar al Eutico y decirle: en ti hay vida. Él la vio en Eutico. No le ofeteó la cara y le dijo: ¿por qué te dormiste? ¿Por qué te pusiste en la ventana? Vamos, ¿qué te pasa, muchacho? Que no vienes a la iglesia. ¿Qué te sucede, Somos rápidos en buscar la ocasión de golpear al Eutico en vez de abrazar al Eutico. Ahí estaban, eso es, murmuraban, criticaban, gritaban. Esa es la palabra que se usa ahí, alarmar. Por eso, esa transferencia de poder acalla, silencia toda alarma religiosa. El poder de resucitar para que te eches sobre ellos. Miren, una de las cosas que más cuesta a nuestros hijos hoy es que se resisten a ser abrazados. Cuando los chicos tienen una edad ya no quieren que los abraces. Los abrazan, se ponen incómodos. Se ponen incómodos. Y es muy importante que los abraces. Transfiérele el amor, transfiérele la vida. Ahí donde estás, transfiéreles la vida de Dios. Échate sobre ellos. No los critiquemos más, ya sabemos. No les llenemos más de palabras religiosas necias que los turban. No les digamos que se están durmiendo porque ellos mismos lo saben. No les volvamos a participar más de que se gastaron el dinero porque saben que se lo gastan. No les digamos más como al hijo pródigo: ay, ¿por qué te hacen fiesta a ti si yo siempre estuve aquí? No, el objeto de esa dignidad de padre bajando al pecador es hacer fiesta. El objeto es resucitar. Ese es el punto. La mayor fuente de su amor desplegada con toda dignidad de padre para que los jóvenes sean revividos. Por tanto, a veces hay hasta que rebajarse para abrazar a uno de ellos. A mí me gusta mucho que el gran Pablo se rebajó para abrazar a un muerto. El gran Pablo bajó de su tercer cielo a la planta baja, donde estaba el hombre muerto por su cuerpo, por su carnalidad, por su naturalidad, por estar dormido en el día que hay que estar despierto. Aquel día Dios le transfirió de la unción la vida a ese muchacho y le entregó una lámpara. Seguro Eutico fue un fiel, sólido hombre, siervo de Dios por todos los días de su vida. Por eso es mencionado, sin lugar a dudas. Y por eso es mencionado hasta por su nombre. Y por eso aún cuando la iglesia escuchó y vio de este mensaje y estas cartas de Lucas, se acordarían: este era el Eutico. Ándale, qué historia tiene Eutico. Muy poderosa historia. La historia de un bello durmiente, porque hay un relato que la bella durmiente, este es el bello durmiente, que Dios despertó con el beso del amor, que Dios despertó con el abrazo, que Dios despertó con la capacidad de transferir la vida de Dios. Y oro para que se transfiera hoy la vida, para que se transfiera la unción, para que desde aquí se transfiera vida. Padre, perdónanos por haber criticado, dañado a tantos de nuestros hijos, de euticos que les hemos, Señor, restregado cuánto se duermen y cuán lejos están de Dios. Pero Padre, tú los has llamado a participar en la fiesta y a formar parte de este tiempo. Y por eso, Padre, traerás consuelo y habrá resurrección en los días de la fiesta. Oramos en el Espíritu para transferir la vida, para abrazar a todos estos hombres, muchachos, jóvenes, mujeres, niños, Padre, que aparentemente están, Padre, fríos, completamente fríos. Abrázalos en el Espíritu, abrázalos físicamente, tú que puedes, a tus hijos, y hazles ver el amor y la conciencia y la consideración de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, ese poder, testimonio de la resurrección que tiene que ser transferida en este tiempo. Amén. Dios te bendiga.